Hay una razón por la que la gente no te respeta. Y no es la que pensás. No es tu apariencia. No es tu dinero. Ni siquiera es tu inteligencia. De hecho, muchas personas que son brillantes, buenas y capaces, pasan por esto todos los días. Las interrumpen. No las toman en serio. Las ignoran. Las subestiman. Y lo más frustrante es que hacen todo bien. Son amables. Son educadas. Son correctas. Y aún así, algo no encaja. Porque hay algo que nadie te dice. El respeto no se da por lo que sos. Se da por lo que proyectás y lo que permitís. Y ahí es donde todo empieza a romperse. Porque probablemente estás cometiendo errores que parecen buenos, incluso correctos, pero que están enviando un mensaje completamente distinto al que crees. Un mensaje silencioso, constante, imposible de ignorar. Podés pasar por encima de mí. Y el mundo simplemente responde a eso. No es personal, es automático. Las personas no se levantan pensando en faltarte el respeto, pero sí reaccionan a lo que perciben. Y si perciben que no hay límites, que no hay firmeza, que no hay consecuencias, empiezan a moverse en consecuencia. Primero de forma sutil, después cada vez más evidente. Hasta que un día te encontrás en una situación incómoda, donde ya no sabes cómo cambiar la dinámica. Y ahí aparece la pregunta, ¿por qué me tratan así? La respuesta es incómoda, pero poderosa, porque no tiene que ver con ellos. Tiene que ver con lo que ven en vos, repetidamente. Y lo que ven no es lo que decís que sos, es lo que haces todos los días, sin darte cuenta. Hay un patrón que se repite en todas las personas que sienten que no son respetadas, y es este. Confunden ser buena persona con ser una persona fácil de ignorar. Creen que evitar conflictos las hace más queridas. Creen que adaptarse siempre las hace más valoradas. Creen que decir sí constantemente las hace más importantes. Pero en realidad pasa lo contrario. Porque el respeto no nace de la comodidad. Nace del límite. Nace de la coherencia. Nace de la capacidad de decir hasta acá y sostenerlo. Sin explicaciones eternas. Sin culpa. Sin miedo. Pero eso incomoda. Y por eso la mayoría no lo hace. Prefieren ser aceptadas antes que respetadas. Y ahí está el problema. Porque la aceptación sin respeto es frágil, es superficial y eventualmente desaparece. Ahora hay algo aún más profundo. Y es esto. La gente no te respeta cuando no siente que vos te respetas. No importa lo que digas, no importa cómo te vistas, no importa lo que publiques. Si tus acciones muestran lo contrario, eso es lo que queda. Si tolerás cosas que te molestan, si aceptas situaciones que sabes que no van con vos, si te callás cuando deberías hablar, estás enviando un mensaje constante. No soy prioridad. Y cuando no sos prioridad para vos, no lo sos para nadie. Pero hay un detalle clave que casi nadie ve. Y cambia todo. No es que la gente decide conscientemente no respetarte. Es que tu comportamiento les da permiso. Permiso para interrumpirte. Permiso para ignorarte. Permiso para minimizarte. Y ese permiso no lo das una vez. Lo das todos los días. En pequeñas acciones. En microdecisiones. En momentos que parecen insignificantes, pero no lo son. Porque el respeto no se construye en grandes gestos. Se construye en lo cotidiano. Por ejemplo, cuando alguien te interrumpe y vos te callás. Cuando alguien llega tarde y lo justificás. Cuando alguien te habla mal y lo dejas pasar. Cada una de esas situaciones parece menor, pero juntas construyen una imagen. Y esa imagen dice algo muy claro. No hay consecuencias. Y donde no hay consecuencias, no hay respeto. Ahora, esto no significa que tengas que volverte agresivo, ni confrontativo, ni alguien difícil. Ese es otro error común. Pensar que el respeto viene de imponerse, de levantar la voz, de dominar. No, eso genera miedo, no respeto. Y el miedo no dura. El respeto real es más silencioso, más firme. Más estable. Se construye desde otro lugar, desde la coherencia, desde la claridad, desde la seguridad interna.
Y acá es donde entra la verdadera razón, la que casi nadie quiere aceptar. La gente no te respeta, porque percibe que dudas de vos, no siempre de forma evidente. A veces es sutil. Está en cómo hablas, en cómo te moves, en cómo reaccionas, en esas pequeñas señales que muestran que no estás completamente seguro de tu valor. Y cuando alguien percibe duda, automáticamente baja el nivel de respeto. No porque quiera, sino porque así funciona la mente humana. Buscamos referencias claras, seguridad, firmeza. Y cuando no la vemos, perdemos confianza. Y sin confianza, no hay respeto. Pénsalo así. Entras a una habitación, sin decir una palabra, ya están formando una opinión sobre vos. ¿Cómo caminas? ¿Cómo miras? ¿Cómo ocupas el espacio? Todo comunica. Y si tu lenguaje no verbal dice, no estoy seguro, eso pesa más que cualquier palabra que digas después. Porque el respeto empieza antes de hablar, empieza en la presencia. Pero esto va más allá, porque incluso si logras proyectar seguridad por fuera, si tus acciones no acompañan, se cae. Podés hablar con firmeza. Pero si después no sostenés lo que decís, todo pierde valor. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Quieren respeto, pero no quieren incomodidad. Quieren ser valorados, pero evitan el conflicto. Quieren ser escuchados, pero no quieren sostener su posición. Y eso es incompatible, porque el respeto tiene un precio. Y ese precio es la incomodidad. Siempre. Decir lo que pensás, cuando sería más fácil callarte. Poner un límite, cuando sería más cómodo ceder. Irte de un lugar, cuando podrías quedarte por costumbre. Cada una de esas decisiones construye respeto, pero también genera fricción, y la mayoría evita esa fricción. Por eso pierde respeto. Ahora hay otro nivel más profundo, y es este. Muchas veces, no es que no sabes qué hacer, es que no lo haces. Sabes que deberías decir que no. Sabes que deberías poner un límite. Sabes que deberías actuar distinto, pero no lo haces. Y cada vez que no lo haces, te traicionas. Y esa traición interna se acumula hasta que empezás a sentir algo difícil de explicar. Inseguridad, duda, falta de claridad. Y eso se filtra en todo, en tu voz, en tu postura, en tu energía. Y los demás lo perciben. Entonces el problema no es externo, no es la gente, no es el entorno. Es la desconexión entre lo que sabes y lo que haces. Y esa brecha es donde se pierde el respeto. Primero el tuyo, después el de los demás. Pero hay algo importante que tenés que entender. Esto no es permanente. No estás condenado a que te traten así. Porque así como se construyó, se puede reconstruir. Pero no con palabras, con acciones. Pequeñas, consistentes, repetidas. En el siguiente bloque, vas a ver exactamente cómo hacerlo, qué cambiar, qué dejar de hacer, cómo reconstruir tu presencia, cómo volver a ser alguien que es tomado en serio. Y lo más importante, cómo hacerlo sin dejar de ser vos, porque el objetivo no es que te conviertas en otra persona, es que dejes de sabotear el respeto que ya podrías tener. Y cuando eso pasa, todo cambia. La gente responde distinto, te escucha distinto, te trata distinto. Pero sobre todo, vos empezás a sentir algo que no se puede fingir, respeto propio. Y desde ahí, todo lo demás se alinea. Hay un momento clave donde todo cambia. No es cuando la gente empieza a tratarte distinto. Es antes, mucho antes. Es cuando vos dejás de permitir lo que antes tolerabas. Ahí empieza todo. Porque el respeto no se pide. No se negocia, no se explica, se establece. Y eso requiere algo que la mayoría evita: decisiones incómodas. Hasta ahora entendiste la raíz del problema. No es lo que decís, no es lo que querés, es lo que haces repetidamente. Y más importante aún, es lo que permitís. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Cómo cambias eso sin volverte otra persona? ¿Cómo haces para que te respeten sin perder tu esencia? La respuesta no está en actuar, está en ajustar. Pequeños cambios que generan un impacto enorme. Primero, tenés que recuperar algo que probablemente perdiste sin darte cuenta. Tu palabra, no hacia los demás, hacia vos.
Porque antes de que alguien deje de respetarte, vos dejaste de respetarte a vos mismo. Cada vez que dijiste que ibas a hacer algo, y no lo hiciste. Cada vez que prometiste cambiar, y seguiste igual. Cada vez que sabías lo correcto, y elegiste lo fácil. Eso no desaparece, se acumula, y genera una grieta interna, una falta de confianza en vos mismo. Y esa falta de confianza se proyecta. Por eso el primer paso no es externo, es interno. Volver a confiar en vos. Y eso solo se logra de una forma: cumpliendo lo que te prometes, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, aunque no haya recompensa inmediata, porque ahí es donde empieza a reconstruirse tu identidad. Segundo, tenés que aprender a sostener el silencio. Esto parece simple, pero no lo es. Cuando alguien dice algo incómodo, querés responder rápido. Cuando hay tensión, querés llenarla. Cuando alguien te desafía, querés justificarte. Pero ahí perdés poder. Porque el que controla el silencio, controla la situación. No se trata de quedarte callado siempre. Se trata de no reaccionar automáticamente, de darte un segundo, de elegir. Ese pequeño espacio cambia todo. Te posiciona distinto. Te hace ver más firme, más seguro, más presente. Y eso genera respeto. Tercero, tenés que dejar de sobreexplicarte. Este es uno de los errores más comunes. Sentís que tenés que justificar todo. ¿Por qué hiciste algo? ¿Por qué no podés? ¿Por qué pensás distinto? Y mientras más explicas, más te debilitas, porque parece que estás pidiendo permiso. Y el respeto no viene de pedir permiso. Viene de asumir tu posición. Una frase clara vale más que 10 explicaciones. No puedo. No quiero. No estoy de acuerdo. Sin agresión, sin culpa, sin historia larga. Eso cambia completamente cómo te perciben. Cuarto, empezá a marcar límites en cosas pequeñas. No esperes a una situación grande. Ahí ya es tarde. El respeto se construye en lo cotidiano. Cuando alguien te interrumpe, termina tu frase. Cuando alguien llega tarde, no lo normalices. Cuando algo no te gusta, decilo. Sin drama, sin enojo, pero con claridad. Porque cada límite es una señal. Y esas señales se acumulan. Hasta que la gente entiende algo sin que lo digas. No todo es aceptable. Y ahí cambia el trato. Quinto, ordena tu energía. No todo merece tu reacción. No todo merece tu tiempo. No todo merece tu atención. Una persona que reacciona a todo pierde valor. Una persona que elige lo aumenta. Empezá a filtrar. ¿Qué respondes? ¿Qué ignoras? ¿Dónde te involucras? Porque el respeto también viene de la selectividad. De no estar disponible para todo. De no engancharte con cualquier cosa. Eso eleva tu presencia. Ahora hay algo más profundo. Y es esto. Tenés que tolerar que no a todos les va a gustar este cambio. Cuando empezás a poner límites, algunas personas se incomodan. Cuando dejas de decir que sí, algunos se frustran. Cuando cambias tu comportamiento, algunos lo cuestionan. Y eso es normal, porque estaban acostumbrados a otra versión de vos. Una versión más fácil, más predecible, más cómoda, pero menos respetada. Y cuando cambias eso, rompes la dinámica. Y no todos lo van a aceptar rápido. Pero eso no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es una señal de que estás cambiando. Hay una diferencia clave que tenés que entender. Al principio, podés perder aprobación, pero ganás respeto. Y con el tiempo, ese respeto atrae un nuevo tipo de aprobación. Más genuina, más sólida, más real. Ahora, hay un punto crítico. Y es este. No intentes cambiar todo de golpe. Ese es otro error. Querés pasar de un extremo al otro. De decir siempre sí a decir siempre no. De evitar conflictos a enfrentarlos todos. Y eso no funciona. Porque no es sostenible. El cambio real es progresivo, consistente, silencioso. Empieza con una decisión, después otra, después otra. Y cuando te das cuenta, ya sos otra persona, sin haberlo forzado. Pero hay algo que acelera todo este proceso. Y es tomar conciencia en tiempo real. Empezar a notar cuando estás por decir que sí sin querer.
cuando estás por justificarte de más, cuando estás por evitar un límite, y en ese momento, hacer algo distinto, aunque sea mínimo. Ahí está el cambio. No en la teoría, en ese instante. Porque cada vez que actúas distinto, rompes un patrón. Y cada patrón que rompes, reconstruye tu identidad. Y esa identidad redefine cómo te ven. Ahora imagínate esto. Seguís haciendo estos ajustes durante semanas, después meses, sin anunciarlo, sin explicarlo, simplemente actuando distinto. ¿Qué pasa? La gente empieza a adaptarse, empiezan a escucharte más, a respetar tu tiempo, a medir sus palabras, no porque lo pediste, sino porque lo estableciste. Y lo más importante, vos cambiás. Dejas de dudar tanto, dejas de sentirte menos, dejas de cuestionarte constantemente, porque ahora hay coherencia entre lo que pensás y lo que haces. Y esa coherencia es la base del respeto. Al final, todo se resume a esto. La gente no te respeta cuando siente que no hay estructura, cuando no hay límites, cuando no hay claridad, y empieza a respetarte cuando esa estructura aparece, no en palabras, en acciones. No necesitas ser más fuerte, no necesitas ser más agresivo, no necesitas ser alguien distinto. Solo necesitas dejar de hacer lo que te debilita y empezar a sostener lo que ya sabes. Porque el respeto nunca estuvo afuera. Siempre fue una consecuencia de cómo te tratás, de lo que permitís, de lo que repetís. Y cuando entendés eso, dejas de buscar respeto y empezás a generarlo, sin esfuerzo, sin presión, sin necesidad de convencer a nadie. Y ahí pasa algo interesante. La gente cambia, pero no porque hiciste algo para ellos, sino porque finalmente dejaste de traicionarte a vos